Un abrazo acá fraternal, pidiéndole a nuestro Señor que bendiga su vida, donde usted se encuentra allí, que le dé la fuerza, el descanso, si usted está llegando de sus jornadas diarias y pues está topándose con nuestra transmisión, le damos la bienvenida una vez más y que bueno, pues el Señor la bendiga en este día para que sea de edificación y que pueda usted culminar también su jornada el día de hoy de la mejor manera, que es a los pies del Maestro. Le damos pues un fuerte abrazo y saludo desde acá, el Ministerio Sembradores de Vida Perú, de parte pues del pastor Carlos Betancourt, mi persona, el pastor Jeremy González, en nuestro acostumbrado estudio bíblico de los martes por la noche, donde estamos mirando un tema bastante interesante llamado la vaca roja. Ha sido uno, yo creo que ha sido por el título tan peculiar y tan poco conocido que ha despertado la curiosidad de muchos y ha sido uno hasta ahorita de los estudios con más reproducciones que tenemos en nuestra plataforma de YouTube, que le invitamos a entrar y a suscribirse para que si usted ha notado pues que el Señor le bendice su vida a través de este ministerio, pues nos apoye dándole me gusta, compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal, que tiene exactamente el mismo nombre del Ministerio Sembradores de Vida. Ahí lo va a encontrar. Y bueno, como siempre lo hacemos, vamos a orar para entrar de lleno en este estudio y recordándole pues que si es primera vez que te topas con nosotros o es primera vez que te topas con este estudio y quizás estás como en el aire porque sientes que te faltan otras partes, pues entra a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar desde el número 1 hasta el día para que te pongas a ruedo y puedas tener la seguidilla de todo el consejo de la palabra de Dios relacionado a este tema, y vas a encontrar muchos otros temas más que están a disposición para toda la iglesia del Señor, porque para eso lo hacemos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos nuevamente gracias que nos permite sentarnos alrededor de su mesa para degustar su palabra. Espíritu Santo, guíenos al pueblo de toda justicia, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, háganos entender sabiduría y consejo, abra nuestros oídos y enséñanos a escuchar, abra nuestros ojos para ver a Cristo. Que nuestro corazón, Señor, esté como buena tierra para recibir la preciosa semilla de su palabra. Esa semilla hoy mismo germina, dando frutos al 30, 60 y 100 por uno. Le pido, Señor, que nos guíe a toda justicia y que salgan palabras de bendición y edificación de sus hijos, de su pastor Jeremy y de este servidor, para gloria y honra de su nombre, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Y le damos gracias y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Comenzamos este estudio sobre un aspecto poco visto, poco enseñado, poco popular, si se quiere, como es la vaca roja, y es precisamente porque es un tipo de sacrificio especial que Dios introduce dentro de la ley ceremonial y la devoción para con el pueblo de Israel, luego de haberle dado la ley, después de haberle dado el tabernáculo, el sacerdocio levítico, las tablas, todo. Después que ya prácticamente estaba todo eso, Dios viene y le añade este nuevo sacrificio que tiene ciertas particularidades. Estamos acostumbrados a escuchar el sacrificio a través del Cordero porque es el más popular, es el más emblemático por la relación que tiene con Cristo y todo, pero este no deja de tener un tipo de relación, un tipo de importancia y de relevancia dentro de las Santas Escrituras. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón que agarran una novilla, dicen algunas versiones, o las traducciones más actuales según nuestro dialecto, más adaptadas a como se habla hoy día, dice vaca, las vacas rojas. Por eso es que se llama el estudio de la vaca roja, porque de ahí tomamos esto del número 19. Y Dios dice que tiene que ser una vaca, número 2 dice que tiene que ser absolutamente roja, número 3 tiene que ser perfecta, número 4 tiene que haber sido virgen a nivel laboral, en el sentido de que nunca debió haber sido usada ni siquiera por 5 minutos, nunca, ni siquiera que le hayan puesto para probarle el yugo encima. Debía ser tomada, llevada ante el sumo sacerdote junto con los demás levitas, llevar el animal fuera del campamento. Ojo con esto que es interesante, porque por lo general los sacrificios se hacían en el patio del tabernáculo para luego pues proceder con el resto de la ceremonia, pero estaba dentro, por decirlo de alguna manera. Pero
a este Dios le dice que lo saque. ¿Ok? El sacerdote, el sumo sacerdote, no podía participar básicamente en lo que era la ejecución de este animal. Si usted lo compara con, por ejemplo, el cordero, que tenía que poner las manos sobre el cordero, lo tenía que degollar, y otra. Aquí no, aquí solamente servía como supervisor, tenía que ver lo que se hacía, y ya cuando el animal estaba muerto, que había drenado un poquito la sangre, tenía que tomar con los dedos sangre y esparcirla 7 veces hacia el tabernáculo. Y luego todo el animal, incluyendo hasta el excremento, tenía que ser quemado en sacrificio, algo que por lo general no se hacía con el resto de los sacrificios, que también estaba estipulado por Dios. Una parte se quemaba, otra parte no, otra parte se desechaba, como por ejemplo el estiércol del animal. En este caso tenía que ser absolutamente quemado, y no encima de eso. Dios dice que había que añadirle a esa cremación hasta que se convirtiera en cenizas esos restos, unos elementos. Tenía que echarle ¿Madera de cedro? Un palo de madera de cedro, tenía que echarle una rama de hisopo, y tenía que echarle una tela roja de grana, de color rojo, y echarla en el fuego para que todo eso se quemase y se convirtiese en ceniza, en un solo cúmulo de cenizas. Y ahí empezaba la otra parte del sacrificio. Lo otro de este caso es que absolutamente todos los que se encargaban de preparar este tipo de sacrificio quedaban contaminados a un nivel menor ceremonialmente hablando, porque tenían que lavar su ropa, tenían que lavarse ellos y esperar hasta el anochecer para quedar puros. Lo paradójico de este sacrificio es que este sacrificio se hacía para quitar la impureza, pero era una impureza muy particular, puntual y específica. No era como las demás sacrificios, que también tenían una función particular. Este sacrificio que se llevaba a cabo, este ritual ceremonial, era para quitar el pecado por contacto o por contaminación relacionado a la muerte. Es decir, que el pueblo de Israel, para absolutamente todas las áreas de su vida, Dios le reguló el código de conducta, cómo tenía que proceder. Evidentemente, para que la gente pudiese comprender lo que Dios demandaba de ellos, no era simplemente un Dios ritualista que exigía ciertas cosas. Recordemos que Dios siempre, con todo lo que mandó y exigió hacer por un tiempo, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento, detrás de eso había una base espiritual y una gran flecha que apuntaba hacia verdades espirituales eternas. Y ese es el punto acá en este breve resumen de lo que es la lectura de Números 19 y de qué trata el sacrificio de la vaca roja, que lo que buscaba era tomar esas cenizas y mezclarlas luego con agua en una vasija para quitar la impureza por contacto de la muerte, ya sea porque la persona murió de causas naturales, ya sea porque murió por la guerra, indistintamente de cuál haya sido la forma del por qué se dio la muerte, había una impureza. Es decir, la gente se puede acostar a dormir y usted sabe que pues no amanece, ¿no? Amanece muerta. Y por lo tanto, pues en ese entonces eran carpas, no era el hogar, las casas no eran tan elaboradas como las tenemos hoy día. Entonces prácticamente una persona estaba durmiendo al lado de la otra. Tú amaneces, pero la otra persona pues no amaneció. Y en la noche evidentemente tuviste contacto de roce, sin darte cuenta, con un cadáver. Entonces, hasta por ese tipo de casos que son naturales, quedaba la persona impura y no podía tener contacto ni con las cosas sagradas
pasa, ya usted se lo puede imaginar, ni mucho menos con el resto del pueblo judío. Usted dirá, bueno, quedaba impuro porque obviamente las cosas sagradas de las cosas de Dios en el Antiguo Testamento eran muy sagradas. No, es que no solamente eso, sino que Dios decía que quedaba impuro la persona, quedaba impuro el lugar también. Y no tenía, por lo tanto, no puede tener contacto con el resto del pueblo porque también los contaminaba a ellos. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Uno dice, wow, o sea que los judíos tenían que vivir con un estado de alerta alto, sí, porque como yo lo dije anteriormente, recuerde, las vías tampoco estaban tan desarrolladas como hoy día, las señalizaciones tampoco, había cierto descontrol en muchas otras cosas, así que tú podías ir caminando con los animales de carga por una ruta y puede haber habido un cadáver de una persona y como hay maleza alta, etcétera, la persona puede tan solo rozar el cadáver o tener un pequeño tropiezo con partes de un cuerpo, así como puede ser por una piedra, y al ver con qué te tropezaste te diste cuenta que era un trozo de cadáver y ya automáticamente quedaste impuro, ceremonialmente hablando, ¿no? Entonces esto ameritaba todo un ritual y todo un proceso nada fácil, porque el encontrar una vaca roja no era nada sencillo. Por lo tanto, de una vaca roja salía bastantes cenizas, evidentemente, y la orden de Dios era, después que recojan toda la ceniza que se produjo por la vaca, la van a guardar en un lugar especial para que cuando el pueblo lo necesite, las use. Es decir, una vaca, y como esto era poquito, esto no es que la gente, no es que hacían una piscina porque la gente se metiera, ni tampoco lo rociaban encima como que si fuera agua, o sea, era un esparcimiento pequeño, por lo tanto, un sacrificio podía durar para bastantes purificaciones luego, ¿no? Así que tampoco es que esto era un calvario llevarlo a cabo por lo complicado de hacer, sino que en ese sentido, bueno, un solo sacrificio tenía el poder para arropar bastantes momentos de este tipo que estamos comentando. Y hemos estado mirando lo que cada uno de estos elementos que encontramos en este capítulo, simbólicamente hablando, la misma Biblia nos responde. Como ya lo he dicho en otras oportunidades, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia habla de sí misma. Por eso cuando entendemos estas cosas, estos principios, cuando usamos las herramientas correctas, podemos ver que la Biblia habla a sí misma. La Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia no se pone en conflicto consigo misma. Cuando muchas veces eso ocurre cuando escuchamos ciertas explicaciones de algunas personas. Hemos mirado lo que significa el hisopo, hemos mirado lo que significa el cedro, hemos mirado lo que significa la tela roja, lo emblemático del color rojo. Bueno, hemos pasado ya por bastantes cosas y hoy no es la sección, hoy vamos a mirar otros elementos que están aquí dentro de esta ceremonia, que no deja de ser simbólico y que no deja de mostrarnos verdades que se van sumando a este ritual que hoy día, después de muchos siglos, en pleno siglo XXI, después de más de 2022 años de Cristo, súmale los que vinieron antes de Cristo cuando se dio esto, nosotros hallamos verdades que nos bendicen y nos edifican a nosotros, más allá de que sabemos que la ley ceremonial está totalmente abolida y que ya no necesitamos hacer todo este aparataje, pero podemos ver lo que está detrás, lo que Dios quería realmente enseñar, lo que Dios quería mostrar, hacia dónde apuntaba todo este ritual. Yo siempre he dicho que cuando abordamos el Antiguo Testamento tenemos que verlo siempre como una maqueta. ¿Y qué es una maqueta? Una maqueta es la elaboración a una escala inferior de algo que se va a realizar en un futuro a una gran escala. Un prototipo. Un prototipo también, como lo dice el Pastor Carlos. Entonces, cuando abordamos este tipo de cosas, miramos a una escala menor un prototipo de verdades, de analogías hechas, llevadas en la vida real por un tiempo, para ver más allá de lo que estamos mirando en lo natural. Y aquí dice en el versículo, vamos a empezar a leer, versículo 11, vamos a leer el número 19. Número 19, 11, leo la NTV y el Pastor Carlos va a estar leyendo la Reina Valera 60 para los que están acostumbrados a leer la Reina Valera. ¿De los 11 en adelante? Vamos a leerlo hasta el versículo 13.
que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Vamos a... Ok, me salté una parte porque quiero tocar varias cosas hoy. Ok, vamos a leer el 9 y el 10 también. Vamos a empezar desde ahí. Porque quiero 9, 10, después vamos 11, 12 y 13. Así. Vamos a dividirlo en dos bloques. Que se me haga más fácil. Versículos 9 y 10. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Otro dato no menos importante es que esto era una exigencia para los extranjeros que quisiesen mantenerse viviendo dentro de Israel. Es decir, tenían que, por obligatoriedad, practicar esta ceremonia. Ojo, aquí hay algo que me llama la atención en el versículo 9 y 10 que no deja de ser menos importante en esta lectura, y es que se enfatiza en el versículo 9 y 10 el tema de las cenizas. Luego de que estén listas, uno viene, las recoge y las lleva a otro lugar, las cenizas. Y viene la pregunta, ¿qué significan las cenizas en las Escrituras? ¿Qué simbología tienen en las Escrituras? Porque ya hemos visto parte de esa simbología, como ya lo dije al principio, vimos 3 elementos que están más al principio. Y esta no deja de ser menos importante, porque al fin de cuentas el mandato de Dios es que tenían que quemar absolutamente todo el animal hasta que fuese reducido a cenizas. Entonces el estado final de la novilla es importante para realmente lo que es el proceso de la purificación, porque no es que solamente la ceniza, es que esto lo mezclaban con agua. Y de allí, con esas aguas de purificación, es que la persona lograba limpiar su pecado de impureza ceremonial. Bien, vamos a mirar Isaías 58, un capítulo que quizás a más de uno ya le hace un poquito de ruido, ya inmediatamente le empieza la biblioteca, el depósito de nuestro espíritu a ver de qué trata, porque habla de algo importante para nuestra devoción hoy día, como es el ayuno. Así que es un capítulo conocido por muchos, quizás los que están comenzando en el Evangelio o los que tienen ciertas dudas todavía no lo manejan bien, pero para los que están un poquito más creciditos en el Señor y los que tienen un poco más de fundamento les va a ser familiar este capítulo 5. Yo quiero que lo lea el pastor Carlos en la Reina Valera. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová? ¿Sí va a ser? No, el 5 nada más. Okay. El 5 nada más, porque en el contexto rápidamente, Dios está cuestionando el ayuno que hace la nación de Israel, porque lo hace todo meramente desde una religión hipócrita, el ayuno. Y prácticamente Dios le dice, ese supuesto ayuno no es ayuno nada, porque ustedes lo que hacen es pasar hambre. Y le dice la razón del por qué ese ayuno no es relevante. Aquí quiero que partamos desde un punto. Yo sé que usted ha leído, sobre todo porque la mayoría hemos crecido en nuestra devoción y en nuestro crecimiento en el Señor, siempre usando la Reina Valera en cualquiera de sus versiones. Yo en particular crecí leyendo la Reina Valera 95, yo no lo crecí con la 60, luego fue que tomé la 60. Pero la mayoría pues siempre parte de alguna de las versiones de la Reina Valera, y siempre nos hemos topado con 2 elementos que casi siempre están acompañados. Y yo sé que a más de uno quizás esto le llame la atención, y quizás en este momento Dios le va a dar la respuesta de qué es lo que significa silicio y ceniza. Siempre usted ve asociado o ve con mucha frecuencia esos 2 elementos en las Escrituras, silicio y ceniza. ¿Qué significan estos elementos? Vamos a partir de acá primeramente. El silicio tiene que ver con un tipo de vestimenta realizado con tela áspera, por lo general de tela de cabra, o lo más parecido hoy día es, porque hoy día no, a menos que sea una tribu o así muy
no existe ropa de cabra, de tela áspera, pero existe algo que nos puede ayudar un poco a entender la similitud, que es la famosa tela de saco, que es una tela áspera, dura, que te raspa inclusive, que se usa sobre todo en la agricultura para trasladar alimentos como la papa, por ejemplo, que son sacos más o menos medianos, que pueden pesar entre unos 60 y 80 kilos, un saco de papa, y esa tela tiene la particularidad que es lo suficientemente resistente para soportar no solo el peso de la papa, sino el manejo que le dan a esos sacos, porque esos sacos no los tratan con delicadeza, esos los agarran, los lanzan, los suben, los sueltan, y entonces tiene la resistencia, pero es tan áspera la tela que las personas se pueden raspar la piel por el roce. Entonces el silicio era para la época esto que yo estoy mencionando. Repito, esto es una similitud que estoy hablando para que entendamos hoy día del tipo de tela, pero era una tela que se realizaba con una tela de animal, ¿ok? Y formaba parte del proceso de duelo, formaba parte del proceso de humillación profunda, y por eso va de la mano con las cenizas. Las cenizas, dice acá, versículo 5, lo voy a leer ahora en la NTV. Dice: ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera, vea como lo dice acá, no dice silicio, sino dice tela áspera, y se cubren de cenizas. La otra parte que en la cultura se usaba era que se echaban cenizas en la cabeza. Yo sé que eso también usted lo ha leído en otros pasajes de las... Están solicitando, pastor, que siempre digamos 2 veces los versículos y los capítulos. Bien, estamos ahorita en Isaías 58, versículo 5, y estamos explicando lo que significa en el contexto cultural dentro del antiguo pacto, en la época de Israel, lo que culturalmente entendían y el por qué usaban el silicio y usaban la ceniza. La ceniza tiene también otras connotaciones, como por ejemplo, polvo eres y en polvo te convertirás. Isaías 57, ¿no? Isaías 58. 58. Isaías 58, versículo 5. Ok, pues estamos ahorita en Isaías 58, 5, para lo que están tomando nota. Isaías 58, 5. Las cenizas nos recuerdan a nosotros algo importante. La médula del hueso, cuando el hueso se convierte en ceniza, es la esencia misma de la humanidad. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Otras versiones dicen que eres polvo y en polvo te convertirás, indicándonos entonces que ese es a lo que se reduce el ser humano. Claro, es que biológicamente, pastor, cuando hay una cremación, lo que es la parte de la carne, tendón y esas cosas, se disuelve con el fuego, pero el hueso no. El hueso tiene que ir lentamente para ir reduciéndose hasta convertirse en polvo, pues. O sea, así, en ceniza en este caso, pues. O sea, porque la carne desaparece, o sea, es como cuando cuando tú cocinas carne, se va reduciendo hasta que queda muy poca cantidad. En cambio el hueso no. Esa es la razón biológica. Ya, entonces, culturalmente hablando, el silicio y la ceniza para la nación de Israel está relacionado con el luto, con el dolor, con el arrepentimiento y con la humillación desde lo más profundo del ser. Por eso Dios comienza en el versículo 5, dentro de este cuestionamiento hacia el pueblo por su falso ayuno, en pocas palabras, por el ayuno hipócrita que están realizando. Dice: ustedes se humillan, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. También la ceniza está asociada con las penitencias, desde la humillación. Entonces acá vemos lo simbólico de la razón del por qué Dios dice el animal se tiene que consumir completamente, y cuando se estén cenizas es que van a seguir con lo otro que yo les voy a indicar. Porque Dios lo que estaba era demandando esto que yo acabo de mencionar en el pueblo. Estaba demandando dolor, estaba demandando humillación, estaba demandando arrepentimiento profundo por estar impuro.
Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Y esa es la razón de por qué la santidad se ve tan falsa hoy día dentro de la iglesia. ¿Por qué se ve? Porque realmente no está sostenida, no está fundamentada sobre una humillación profunda, no está fundamentada sobre un dolor por las corrupciones propias, por ofender la santidad de Dios, por quebrantar la santidad de Dios, sino es algo ligero y superficial que queremos reforzar con una apariencia externa de santidad. Así es. Esto definitivamente de este hermoso estudio bíblico de la vaca roja está estrechamente ligada a una alta comprensión de lo que es la santidad de Dios. Vamos a ver ahora Job. Vamos al libro de Job, capítulo 2, versículo 8. Job 2:8, Reina Valera. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí dice la NTV, Job sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de tela. A ver, ¿cómo lo dicen otras versiones que yo tengo por acá siempre a la mano? Y Job sentado en medio de las cenizas. Estaba sentado en medio de ceniza. Otra versión dice, y se sentó en medio de un montón de cenizas. Siempre se le ha dado la connotación dentro de lo que es el libro de Job, de que las cenizas le ayudaban un poco a calmar el ardor, el escozor que tenía. Pero recordemos que en este punto en particular de la vida de Job, Job estaba totalmente humillado por todo lo que le había pasado. Entonces el que él esté sentado en medio de la ceniza simbólicamente representa la condición de su alma y de su vida delante de Dios. Él estaba humillado, él estaba sentado en medio de la humillación, estaba sentado en medio de las cenizas. Fíjese. Claro, lo tenía con doble propósito. Ese era el principal, y el otro porque la misma ceniza, cuando cae sobre la llaga, crea una capa protectora del medio ambiente, que es la que hace que arda, pues pique la llaga. Y precisamente vemos muy bien la humillación de Job por todo lo que pasó y la humildad de su corazón, que estaba siendo más humillado en la conversación que tiene con la esposa en este momento, porque aquí la esposa básicamente no era precisamente la ayuda idónea, ni era la más espiritual precisamente. Y básicamente le dice, o sea, ¿qué estás esperando para maldecir al Dios ese que tanto tú vives sirviéndole? Termínalo de maldecir y ya muérete, porque, o sea, de aquí no vas a salir. Y la respuesta que él le da, dice, hablas como una mujer necia, dice acá esta versión. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Esto nos habla de un hombre que realmente estaba humillado, pero a carne viva, con un corazón quebrantado y desparramado totalmente delante de Dios. Nos habla de esto, y solamente alguien que está sentado en ceniza puede hacer. Solo alguien humillado puede tener una respuesta tan mansa y tan dócil y tan humilde para con esta mujer que lo está cuestionando de una manera bastante fuerte. De verdad que la respuesta de Job, más allá de lo que le dijo, la actitud en esas palabras dicen mucho, nos enseñan a nosotros mucho. Entonces vemos que las cenizas tienen un rol fundamental. Ahora volvemos al número 19. Recuerde que ese es el texto base, así que no saque el dedo, no saque el marcador, la hojita, lo que usted tenga allí para siempre tenerlo ahí presente, marcado. Entonces dice, el versículo 9, luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservará allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esa ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer.
Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. O sea, Dios quería que fuera dice acá, una ley perpetua. ¿Qué nos habla de esto entonces? Que Dios quiere, exige y demanda que su pueblo tenga una humillación profunda, un dolor, un arrepentimiento genuino, perpetuamente delante de su presencia por su santidad, por su ser, por las cosas santas y sagradas que Él demanda. Eso es lo que vemos. Esa es la ley perpetua. Porque ¿cómo nosotros podemos decir cuál es la ley perpetua acá, ahora? Porque si nos vamos a la literalidad del texto, entonces tenemos que volver a los sacrificios de animales. Entonces, ¿cómo es posible que Dios se equivocó, Dios mintió? Porque entonces dice ley perpetua, pero ya no está perpetuo. Es que el mismo que pone la exigencia es el único que la puede cambiar o la puede abolir. En este caso, yo lo que puedo ver acá es la ley del Espíritu, es la ley de Cristo, es la ley de la santidad de Dios, de la justicia, de la virtud celestial, que esa ley es perpetua, esa ley no cambia. Y eso es lo que Dios está exigiendo y demandando de una manera profunda, que tengamos este concepto y que por eso necesitamos comprender realmente para poder cumplir con esta ley. Esta es la ley que necesitamos cumplir. Esta sí es la ley que nos debe de robar el sueño, como decimos por ahí. Esta es la ley que nos debe de trasnochar. Esta es la ley que nos debe de incomodar en el día. Esta es la ley que nos tiene que amargar realmente la existencia. Esta es la ley que nos debe de hacer tener crisis existenciales, por decirlo de otra forma mucho más moderna. Es esta la ley. Que nos duela, que tengamos ese pesar que tenía que tener el pueblo de Israel, que ya ellos entendían, y por eso cuando usted ve en las escrituras cenizas, está relacionado siempre a esto. A esto siempre está relacionado, a una humillación profunda, a un dolor, a un pesar. Y por eso no en vano, curiosamente, Dios usó un elemento simbólico relacionado a la muerte, porque se usaba en los funerales también, en muerte, para quitar la muerte. Miren lo simbólico y lo paradójico del caso. Ok, que luego dice, versículo 11, el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Ahora acá vamos a ver otros 2 elementos importantes. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Recordemos que una vez que las cenizas del animal estaban listos, que lo sacaban al lugar donde dice aquí que tiene que ser un lugar puro ceremonialmente hablando, eso se mezclaba con agua en una vasija. No era solamente la ceniza, era la primera parte de este ritual de purificación para esta condición especial. ¿Ok? Ellos tenían que hacerlo, versículo 12, el tercer y el séptimo día. Qué curioso que tenía que hacerse era el tercero, el número 3 y el número 7 de los días. No el primero, no el segundo, no el cuarto, no el quinto, no el sexto. Si nos vamos a las escrituras, el número 7 cae día de reposo. Aquí yo no voy a hablar de que si es el sábado o el domingo, que tengo un videito por ahí bien bueno para los que me siguen por las redes sociales. Si usted quiere profundizar un poquito más en detalle en ese tema en particular, yo siempre por mis redes sociales acostumbro a hablar de todo un poquito doctrinalmente hablando, y tengo uno bien bueno por allí de unos 2 minuticos que les puede interesar sobre este tema en particular. Y también en nuestro canal de YouTube tenemos una serie relacionada a lo que es el reposo de Dios. Tenemos una serie de eso, una serie cortica. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que precisamente el número 7, sacándolo desde lo que es la concepción de los días del calendario, de que si cae sábado, que si cae domingo, que si cae miércoles, quitando eso, Dios dice que fue el día séptimo, el reposo, que es lo que realmente significa la palabra Shabbat en hebreo, reposo. Y luego nosotros vamos al Nuevo Testamento y Jesús dice que vengan a Él los que están cansados y afligidos, que Él los hará descansar, indicando que el verdadero reposo del hombre no está en un día de la semana ni en guardar un ritual ceremonial
porque en Levítico los días de reposo están marcados siempre dentro de la ley ceremonial que Dios estipuló. Es el día de reposo, nos apunta y nos señala a Cristo, y en Hebreos 4 Dios dice que es por la fe que nosotros entramos en ese reposo, indicando entonces que el hecho de que Dios acá diga que tenía que hacerse el día 7, sabiendo ya que le había dicho a su pueblo que el día 7 es el día de descanso, eso nos habla de que Dios deseaba que este ritual ceremonial de purificación, Dios no quería que estuviesen ocupados haciendo otras cosas, y que por lo tanto ellos sabían que ese día no iban a poder trabajar. Recuerde que la vida antes era mucho más práctica y era mucho más básica y más sencilla que hoy día. La gente antes simplemente se despertaba cuando salía el sol, a cultivar la tierra, a criar a los hijos ellos mismos, y terminaban de trabajar cuando se ocultaba la tierra, a comer hasta el día siguiente. Se ocultaba el sol. Esa era la vida antes, recuerden, no como ahorita que tenemos diferentes actividades, faenas y cosas que hacer. Así que era mucho más sencilla. Entonces, la única actividad en la que la mayoría estaba en ¿qué era? En la agricultura y en la ganadería. ¿Ok? Entonces, Dios le dice, le voy a quitar las únicas por ahora pocas actividades que va a tener la humanidad, para que el día que yo les dije que pensaran en mí, porque el Shabbat, el reposo para el pueblo de Israel, era un día para dedicárselo en meditación profunda, de búsqueda a Dios. Dios dice, yo quiero que se haga el séptimo, porque ese día precisamente usted va a meditar, mi pueblo tiene que meditar en esa impureza. Si está en cenizas, ellos saben que tienen que venir en humillación profunda, y eso es lo que Dios desea de nosotros. Esa es la razón del por qué Dios establece que tenía que ser un séptimo día. Y un tercero, por lo no menos importante, en el tercer día, si no me equivoco, en Génesis, podemos leer rápidamente, que si no me equivoco fue el día que Dios creó la tierra. Otra cosa es que el 7, yo creo que lo dije la vez pasada, está relacionado mucho también a la perfección de Dios, ya, y por eso tenían ellos que meditar, concentrarse en Dios, y está muy asociado también a la autoridad, al juicio de Dios, que Dios es santo y que Dios no tolera, que Dios castiga la impureza, y eso también tienen que tenerlo presente. Creo que en el día tercero, en el tercer día Dios creó las aguas debajo de las cielos, llamó a lo seco tierra, dijo que de la tierra brote la vegetación, frutos, árboles frutales, etcétera, la vegetación, las semillas y los árboles. En el tercer día Dios creó la tierra. Y yo pregunto, ¿de dónde sacó Dios? ¿Cuál es el componente primario de Adán? La tierra. De ahí hizo el hombre. Del barro, de la tierra misma. Es decir, lo simbólico de esto acá es que está claro, también el 3 representa la Trinidad misma, ¿no? el triaje divino. Pero desde el punto de vista del hombre, porque esta es una ceremonia que tenía que realizar el pueblo judío, que eran hombres, esto le recordaba el día que Dios creó la tierra, la semilla. Entendiendo entonces que si usted lo une con la humillación, si usted lo une con el dolor, si usted lo une con lo que representa la ceniza, usted le ve más significado, porque ¿qué es la ceniza? Tierra, básicamente. Sí, ¿qué he hecho? Polvo. Al polvo eres y al polvo volverás. O sea, los componentes biológicamente hablando son similares. De por sí nosotros tenemos minerales. Usted no lo cree, pero usted tiene oro en su cuerpo. Usted tiene hierro. Usted tiene, creo que un poquito de cobre, si no me equivoco. Magnesio, cobre. Magnesio. Tenemos zinc, y esos son elementos de la tabla periódica, para que recuerden un poquito el bachillerato, y esos son componentes ¿de qué? De la tierra. Aunque usted no lo crea, usted tiene oro, si usted no lo sabía, si no me cree mucho, búsquelo para que usted vea. El cuerpo humano tiene oro, entonces esos son componentes ¿de qué? De la tierra. Definitivamente que Dios quería traer una connotación y una cosmovisión profunda de la condición propia del ser humano, y de que somos tan viles, somos tan bajos, somos tan frágiles, somos tierra. Por eso volveremos al polvo. ¿Usted se imagina que nos hubiese hecho Dios en vez de barro, nos hubiese hecho
de diamante, no hubiese hecho de ¿cuál es el otro elemento? Diamante, oro, hay otro que también se busca bastante hoy día. Bueno, cualquiera de estos dos que son valiosos. Si nosotros somos, por nuestra condición de pecado, somos orgullosos y altivos siendo barro, imagínense si hubiésemos sido de oro. Imagínense si Dios nos hubiese hecho como el diamante, literal, no hubiésemos hecho de barro sino de diamante. Wow, el orgullo hubiese sido peor entonces. Entonces es eso lo que Dios quiere. Por eso el elemento representativo del por qué el tercer día y el séptimo es tan emblemático. Porque todo lo que hemos visto para poder comprender este ritual es definitivamente cuando nos vamos a la simbología como hemos estado haciendo y podemos mirar las verdades. Y cuando lo empezamos a juntar y empezamos a juntar estas verdades espirituales con toda esta simbología y con todo lo que estamos mirando, empieza a aparecer el mensaje. Así es. Nos empieza en el panorama a ver el mensaje que está ahí. Bien, entonces Dios dice, esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación y entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. Esto es tremendo porque Dios nos dijo el domingo, nos resaltó que teníamos que obedecer según sus términos en todo momento y que estábamos aprendiendo, estamos siendo perfeccionados en esa obediencia que Él nos está demandando, que no podemos obedecer bajo nuestros términos. Y aquí Dios le hace énfasis. Yo le quiero recordar a usted que cuando usted aborda la Escritura y usted ve que se repite algo con mucha consistencia seguido de un versículo que ya básicamente lo habló, es una forma narrativa que los escritores tenían para decirnos, esto es importante. Esa era la forma. Hoy día tenemos el subrayado, tenemos la negrita, etcétera, elementos dentro de la escritura que nos indican a nosotros que eso es algo que el escritor nos quiere decir que es importante por alguna razón. Bueno, eso es importante para los escritores de la época. Y aquí Dios dice, hace énfasis en el tercer día y el séptimo día, por lo que ya acabo de explicar, indicando entonces que si no prestaban atención a estos detalles, la persona iba a seguir impura. Y si la persona seguía impura, seguía en pecado, porque de eso se trataba la impureza. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento que la persona era impura ceremonialmente hablando, delante de Dios era una persona que estaba en pecado. Lo acabamos de leer acá. En el versículo, al final del versículo 9 dice, esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. Versículo 13, el que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Fíjense que aquí lo primero que Dios dice en el versículo 13 es que el que toque un cadáver y no se purifique contamina el tabernáculo. Es decir, ¿por qué Dios dice que contamina el tabernáculo y luego dice que será excluido de la comunidad de Israel? No debiera decir, bueno, si contamina el tabernáculo, lo lógico es que no puede entrar al tabernáculo. Pero ¿por qué Dios dice que contamina el tabernáculo y que lo tienen que sacar, lo tienen que excluir de la comunidad de Israel? Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. Y es porque el corazón mismo de Israel gira en torno al tabernáculo. Para que usted tenga una idea, Dios le dice a Moisés, siempre se me olvida el nombre de la menorá que se llama. La menorá. Yo siempre le digo el candelabro. Es que básicamente es un candelabro para que, o sea, según nuestros términos, en nuestros tiempos, el candelabro de oro es la menorá. Que dice la ley mosaica, que dice la Torá, que siempre tenía que permanecer encendido. Número uno. Número dos, los panes tenían que estar siempre frescos. Había unos panes en la preposición que tenían que estar allí, que David comió, no sé si usted se recuerda, si usted ha leído esa parte. Eso era algo que siempre tenía que estar diariamente fresco. Número dos, el altar del incienso sí o sí tenía que tener incienso de la manera y en la hora y en el momento que Dios lo estipuló.
Es decir, más allá de los sacrificios que usted a lo mejor conoce, habían actividades ceremoniales que siempre diariamente se tenían que hacer. ¿Por qué yo digo esto? Por lo siguiente, porque para Israel, para este Israel, era un mal presagio y era un muy mal augurio nacional, ojo con esto, que la menorá, que el candelabro estuviese apagado. Porque para ellos era una forma de decir, estamos mal como nación. Yo imagino la lámpara de Israel. Estamos mal. ¿Por qué? Porque todo lo que era Israel como sociedad, como pueblo, giraba y dependía de la devoción y de su relación con el tabernáculo. ¿Y qué representa el tabernáculo? Dios mismo. Claro. De hecho, todo habla de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón del por qué Dios dice, si no se purificó, va a contaminar el tabernáculo y entonces lo tienen que sacar de toda la comunidad. No es que le van a prohibir la entrada al tabernáculo, no, es que lo tienen que sacar del campamento. Porque si afecta al centro mismo, ofende, está inhabilitado para relacionarse con el corazón mismo de la comunidad, mucho menos va a poder ser útil, de bendición, de edificación, de armonía, de coinonía con el resto de la comunidad. Entonces, ¿qué dice? Que tenía que salir. Versículo 14. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entran en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Es decir, había lugares en la que básicamente los israelitas tenían que cuidarse mucho. Por ejemplo, los cementerios. Lo que pasa es que hoy día los cementerios están más organizados para nosotros como sociedad que para las sociedades antiguas. La gente donde moría ahí lo enterraban, si es que lo enterraban y lo encontraban a algún familiar, porque si no los cadáveres quedaban a plena vista. Entonces imagínense cómo vivían los sacerdotes de la tribu de Leví y toda la gente. Esa gente vivía, pero no voy a decir que paranoico, pero casi llegando a la paranoia, porque tenían que cuidarse de, cuidado, no, ¿qué es eso? O sea, tenían un nivel muy alto por la exigencia de mantenerse puros. No lo podían tocar, no se le podían acercar sin su autorización, tenía que estar a 1 metro y tanto de distancia, ni siquiera podía caer rocío de la salida cuando la persona hablara, o sea, era muy delicado. Esto es tremendo porque dentro de la concepción judía de la época y por mucho tiempo, este alto nivel de exigencia de vida era visto como algo natural y era visto como algo respetable para la nación. Hoy día, para la iglesia, cuando tú quieres tener, cuando tú quieres mantener, cuando tú quieres enseñar o cuando tú quieres llamar la atención, porque la iglesia no tiene este estándar tan alto, no te miran como alguien respetable, te miran como alguien para burlarse, te miran como alguien religioso, te miran como alguien fanático, te miran como alguien extremista, te miran como alguien que está distorsionando la palabra de Dios. Cuando precisamente lo que hoy día falta es esto dentro de la iglesia. Porque aquí dice que para el judío normalito tenía que cuidarse hasta de si estaba sobre un cementerio. El judío normalito, que no pertenecía a la tribu de Leví. Voy a tocar tumba, pero... El judío normalito, que no era de la tribu de Leví, era de las demás 11 tribus. Tenía que tener cuidado de estas cosas. Ahora imagínense cómo vivían los de la tribu de Leví. O sea, para el estándar, a esto voy, el estándar del pueblo de Israel era que tuvieran una conciencia, una percepción y un estado alto de lo que es estar puro, de lo que es la pureza. El estándar era alto. Ahora, para los de la tribu de Leví era más alto todavía, por la posición en la que se encontraban delante de Dios. Y eso es lo que Dios desea recuperar en el pueblo, eso es lo que Dios desea recuperar dentro de la iglesia. Es por eso que
aunque ya lo vimos, creo que lo vimos la semana pasada, donde puso un ejemplo en 1 Corintios 5, donde Pablo dice que expulsen a alguien de la comunidad. Y luego dice, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Es básicamente, cuando tú entiendes esto que estamos mirando acá, que no es una idea descabellada lo que Pablo está proponiendo, sino que yo puedo decir que la iluminación del Espíritu le vino la revelación sobre estos pasajes para que él pudiese ver las verdades que Dios quería enseñar y las trasladase como fundamento para la iglesia. 1 Corintios 5:1 es exactamente el versículo. Debían aplicar este ritual para cuando una persona muera dentro de una carpa. ¿Por qué? Porque hasta la carpa quedaba contaminada. Dios aquí lo que está hablando con esto es que tenemos que tener un alto estándar de lo que es tener pureza en todas nuestras cosas. No tenemos que tener una pureza a la ligera, ni superficial. Yo creo que esto va a ayudar mucho a la iglesia a ver cómo se relacionan con los componentes y elementos que tenemos a nuestra disposición. Es importante, pastor, ¿cómo podemos relacionarlo actualmente con la práctica de vida del creyente, llevar esta enseñanza que usted está dando a la vida actual, lo que te iba a explicar ahorita? ¿Cómo podemos llevarlo para que la gente vea una práctica? Bueno, con esto ya vamos a ir concluyendo porque sí, ya se me fue el tiempo, pero no lo quiero dejar pasar, y por eso el pastor Carlos quiere que haga, que me extienda un poquitico acá para que usted entienda algo. Vamos otra vez rápidamente a la lectura de acá del número 19. Y Dios dice en el versículo 14 que esta ley ritual o esta ceremonia se va a aplicar cuando alguien muera dentro de una carpa. Dice: todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de un ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. ¿Por qué? O sea, no es como exagerado que Dios diga que hasta un recipiente que quedó mal tapado queda contaminado. Esto nos habla a nosotros de que los judíos, dentro de esta percepción, tenían que tener un sumo cuidado por su entorno para no contaminarse y para no ser de contaminación. ¿Qué nos habla esto a nosotros? Que nosotros hoy día estamos viviendo tiempos en las que tenemos muchas herramientas y muchas facilidades en nuestro diario vivir y que nosotros tenemos que tomar en consideración estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros usando los dispositivos electrónicos? Porque si bien es cierto que ha sido para la iglesia, yo creo que ha sido el tiempo, a lo mejor estoy equivocado o a lo mejor estoy exagerando, no lo sé, pero en tiempos de pandemia rígida, fuerte, donde la mayoría estuvo confinado, la iglesia abrazó las redes sociales para por lo menos mantenerse, como digo yo, con un suero intravenoso escuchando al pastor por las redes sociales. Por eso lo digo así, porque estuvimos reducidos a un nivel mínimo, confinados, y entonces las redes sociales sirvieron de mucha edificación y bendición para la iglesia. Sí, así es. Pero también es cierto que debido a esa sobreexposición de redes sociales, también es cierto que se crearon dependencias, se conocieron herramientas, cuentas, comentarios, etcétera, que no fueron precisamente y no son de bendición para la iglesia, que muchas veces bajó el estándar de la santidad de la iglesia, en otros casos enfrió a la iglesia, llamó la atención hacia otras cosas que ahora compiten en su corazón por la devoción absoluta que le debe al Señor. Y eso afectó ¿de qué manera? Pues, aunque esto suena muy trillado, cuando tú no tienes un alto concepto del estándar de lo que es la pureza y la santidad, eso va a afectar el resto de las cosas. Como por ejemplo, algo, y por eso lo digo, algo muy trillado, por ejemplo la ropa. Ya, esto no se trata de faldas o pantalones, pero sí se nota
Sí se nota cuando un creyente o una creyente tiene un alto estándar de pureza y de consagración, se nota hasta en la vestimenta que se pone. Porque cuando puede tener una falda larga hasta los tobillos, es más que hasta arrastra la falda, pero cuando esa chica está cargada de seducción, eso se nota, hasta en la falda que arrastra. La concupiscencia se nota. Entonces, de esta manera debemos de tener sumo cuidado con las cosas que destapamos y dejamos abiertas en nuestros hogares, para que no sean de contaminantes. Y aquí lo voy a tener que cortar porque ya se nos acabó el tiempo, pero creo que fue bastante edificante entender y conocer estas cosas, estos elementos que siguen estando dentro de la narrativa simbólica para poder mirar la verdad detrás de todo esto. No sé si usted tiene un comentario por ahí pendiente, o usted quiere hacer un comentario extra. Lo que le pregunté solamente. Bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, pues ya se nos consumió el tiempo, fue bastante rápido cómo pasó el tiempo. Y le invitamos pues a que recapitule. Nosotros lo va a tener disponible aquí en Facebook y luego lo vamos a subir en YouTube también, para que si usted lo quiere escuchar en YouTube o se le hace más fácil compartirlo por YouTube, por otras plataformas, pues ahí lo tenga a disposición. Y bueno, si usted tiene preguntas, comentarios o dudas, no dude en dejárnosla acá en los diferentes medios digitales que tenemos a disposición para comunicarnos con usted, para ver de qué forma y de qué manera podemos responderle y que sea de edificación para usted y para los demás que van a escuchar, porque a lo mejor ese inquietud, ese comentario, esa pregunta que usted hace también la tienen muchos otros. Claro. Entonces por uno son bendecidos los otros también. Así es edificación para todos. Claro que sí. Así que bueno, vamos a orar para despedirnos y pedirle pues que el Señor nos siga abriendo el entendimiento y nos permita procesar estas verdades para aplicarlas a nuestra vida, que es la otra parte. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos escudriñar sus escrituras, profundizar en el conocimiento de sus verdades, sus palabras, tomar estas perlas del fondo, Señor, de las aguas, Señor, para llevarlas y tenerlas a la mano, Señor. Gracias por esas bendiciones, Señor, que es saber, conocer un poco esas verdades eternas que tienes puestas. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda justicia, iluminar nuestro entendimiento y permitirnos conocer esto de una forma que la podamos llevar a nuestra vida, Señor. Cada quien que escuche estas transmisiones, bien sea lo que hayan escuchado en vivo o lo escuchen posteriormente en el diferido, sean bendecidos y edificados en sus palabras, Señor. Padre, para que nosotros podamos comprender cuál es la vida que usted quiere como creyente nosotros llevemos delante de usted y delante de los hombres, Señor. Le damos muchísimas gracias y le bendecimos y toda la gloria se la damos a usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones.